La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Alberto Vázquez es titular del programa Diálogos con la Historia, también es analista y académico y nos acompaña vía telefónica. Luis, muy buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Juan, Marcela, muy buenos días a todo el auditorio. Luis, pues para conocer tu análisis sobre las prioridades gubernamentales y su relación con las prioridades ciudadanas, esto pues en los diversos ámbitos del gobierno a nivel federal, estatal y municipal, si hay un matrimonio o hay un divorcio entre estas prioridades gubernamentales y lo que son las necesidades más sentidas de los ciudadanos. Bien, creo que es importante determinar que los laguneros estamos condenados a una angustia crónica cada vez que llueve. Una congoja, una profunda zozobra e intranquilidad nos invade cuando llegan las lluvias. Caemos en un estado emocional intenso, muy desagradable e insoportable cuando debiera ser totalmente al revés. Hace 50 años, precisamente en estos días, en septiembre de 1968, la comarca lagunera vivió una de sus peores crisis, que fue la famosa inundación de ese año. Y se nos olvida que el agua tiene memoria y que el agua reclama sus dominios. Muchos ejidos, muchas colonias de Torreón, de Gómez, fueron inundadas. No aprendimos que la naturaleza nos da todo, pero también nos quita mucho. Y que nosotros, al querer aprovecharla demasiado, la dañamos y ella no responde. Muchos somos los responsables de este colapso. Pero debemos destacar en especial a las autoridades de todos los niveles y de todos los tiempos que realmente no han hecho nada por solucionar este problema. Recordemos que cuando era gobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza de Rueto, se invirtieron 10,000 millones de pesos de entonces en hacer un supuesto drenaje pluvial que fueron unas zanjas a lo largo de toda la acera norte del Boulevard Revolución, que eran zanjas que se cubrieron con rejillas metálicas. No sé si recuerdan ese detalle. Sí, cómo no. Que no funcionó nunca, las rejillas metálicas fueron robadas y posteriormente se fue cubriendo esas zanjas, quedan unos pedacitos de zanja acá por el Saltillo 400, pero fuera de ahí, nada. Por otro lado, debemos recordar que las autoridades municipales y las autoridades estatales permitieron la construcción de unidades habitacionales de diversos niveles socioeconómicos en lugares que eran brazos de ríos o lugares bajos que con cualquier lluvia se inundaban, como el caso que estamos viviendo hoy en las colonias del oriente y del sur de Torreón. Muchos de ellos son terrenos casi impermeables que pasan semanas en que el agua se resume o seque. Otros en lugares peligrosos donde pronto se presentaron abras, ya que no hubo estudios de suelo. Entre la avaricia de los constructores que utilizaban materiales de baja calidad y la corrupción de los funcionarios estatales y municipales, se entregaron licencias de construcción ilícitas sin pedir compactación de los suelos o pedir que se instalaran cárcamos adecuados. Bueno, aparte de eso, vamos a pasar a los detalles de gastos ornamentales que no han servido realmente, solo han lucido. Y aquí recordamos aquella frase de uno de los constituyentes de que los derechos y los bienes para los mexicanos son como los trajes de luces, visten pero no abrigan. Por ejemplo, hoy nos encontramos con que se deben todavía casi 3,000 millones de pesos de la luz LED, que cada vez que llueve se apaga porque los cables enterrados a menos de 10 centímetros de profundidad son fácilmente dañados por el agua o por millones de baches que existen en la ciudad. Estamos viendo buena parte de la ciudad oscuras porque se han sido dañados esos famosos, ¿cómo se llama? Cables de la luz LED. Y bueno, pues lo que ya desde hace mucho tiempo discutíamos aquí en Torreón y seguimos discutiendo, un teleférico ornamental que no ha servido más que para presunción del actual gobernador, debiéndose haber utilizado dichos recursos en aliviar los graves problemas que sufren decenas de colonias cuando llueve. Y bueno, pues ese teleférico ahorita lo único que nos sirve es para ver a Torreón como la Venecia lagunera. Por ejemplo, ahorita un problema frente a nosotros,
1.700 millones de pesos de un Metrobús que tiene meses de retraso y que difícilmente pondrá de acuerdo a los transportistas. Hemos escuchado ahí en contextos cómo los transportistas no saben ni siquiera para dónde va el trolebús, o el Metrobús, perdón, y menos aún los que están construyéndolo. A cambio de todo eso, hay miles de familias que han perdido sus bienes por falta de ese drenaje pluvial. Con la tercera parte de esa inversión se habría solucionado los problemas locales. Pero bueno, ya decías ayer, creo, Juan, que el drenaje pluvial es un problema que no luce porque está enterrado y porque los gobernantes lo que quieren es su esplendor, ¿sí? Tenemos el caso de otras partidas que, bueno, en realidad son discutibles. Por ejemplo, Coahuila solo en 2017 y 2018, lo que da 2018, ha pagado 6.412 millones de pesos, es decir, más de 10 millones de pesos diarios de los intereses de los 38,000 millones de pesos que debemos y que no sabemos dónde están. Además, durante el Moreirato, los 12 años del Moreirato, se pagaron cientos de miles de millones de pesos, se usaron, pero pues no estamos viendo dónde se usaron. Si se hubieran usado honesta y eficientemente, habría drenaje pluvial en las ciudades de Coahuila, porque creo que el problema en este caso no es solamente aquí de Torreón, sino que es un problema de varias ciudades del estado. Otra de las cosas más serias está, por ejemplo, en la cantidad tan alta que se le da al Instituto Estatal Electoral de Coahuila, al famoso IEC, y a los partidos, sobre todo en años no electorales. Por ejemplo, se tiene programado para 2019 una cantidad estratosférica de millones de pesos y no va a haber elecciones. Y entonces, ¿qué sentido tiene eso cuando hay tantos problemas? Y los hechos de las corruptelas que existen en el Estado con el mal manejo de los recursos se ven, por ejemplo, ahorita en el Hospital General de Torreón, que tiene 3 años de haberse inaugurado y tiene goteras en todo el edificio que impide prestar el servicio para el que fue creado. Esto independientemente de la carencia de medicamentos y personal médico. Sí. Y bueno, pues como siempre, y ustedes lo han estado manejando, los más afectados es precisamente la comunidad y sobre todo las colonias más humildes, como ahorita la Santiago Ramírez, que tiene problemas graves, que el agua todavía está dentro de las casas. Ahora bien, lo más notable de todos los afectados, de la sociedad misma, es que somos responsables también nosotros en buena medida, porque consideramos que la crisis es algo como fuera del control y de la voluntad humana, como que fuera un golpe propinado por un poder invisible o enviado desde el cielo. Pero haciendo un análisis serio de la responsabilidad ciudadana, también es indispensable reconocer que hemos arrojado muchos desechos al drenaje y eso provoca. Ahora, lo que preguntabas directamente, las autoridades estatales y municipales se han mostrado más interesadas en los arreglos ornamentales que en satisfacer las necesidades sociales y las carencias urbanas. ¿Sí? Ayer el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, pedía hacer un análisis serio y profundo de cómo está la red de drenaje, cómo está la red de agua, que sabemos que la tubería ya es de malísima calidad, ya pasó su tiempo, y hay que restaurar una buena cantidad de ellos, que se pierde mucha agua, si hay carencia de agua potable en las colonias, y en buena medida es porque la red está muy mala, ¿sí? También, por ejemplo, exigió a los regidores de la oposición que en lugar de estar criticando se pongan a ayudar. Bueno, perfecto, todo está correcto, pero yo creo que sería el momento en que Jorge Cermeño reanalizara seriamente, por ejemplo, el remozamiento de la Colón y sumar ese capital grande o pequeño a la creación de este drenaje pluvial. Por otro lado, escuchamos y me dio coraje, me dio no sé qué, a Berlanga, el actual secretario de Infraestructura del Estado de Coahuila, que fue el responsable de buena parte de la obra que se hizo aquí en Torreón durante el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, decir que no era necesario el drenaje pluvial. Bueno, no sé qué le pasa al señor, no sé qué es lo que no ve, o qué es lo que él ve que no vemos los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo que no? Él fue el responsable de la creación del Paseo Colón, que sabemos que ha sufrido grandes inundaciones por las deficiencias que tiene, perdón, no, me equivoqué, Paseo Morelos. Sí.
por Paseo Morelos, perdón, por las grandes deficiencias que tiene ese centro, en la Morelos, sobre todo entre la Colonia y la Alameda, donde en épocas de lluvias se llenan grandes cantidades de agua, y más hacia el centro también se generan problemas. A la prueba de ello es muchos negocios que han sido invadidos por el agua, y ahora se atreve a decir que no, porque está interesado más en la creación de esas obras ornamentales. Es increíble que veamos la angustia, por ejemplo, que viven las madres de la Escuela Francisco Villa de la colonia Bugambilias de Gómez Palacio, que vieron cómo el Ciriapa de Gómez arrojaba aguas de desecho dentro de la escuela, ¿sí? Algo increíble. La apertura de obras da una angustia a la gente. Están ocurriendo muchas obras aquí en Torreón y en diferentes lugares. Todo el mundo, creo que tenemos miedo de que en un momento dado nos vayamos a hundir, y sabrá Dios a dónde salgamos, ¿no? Y todo esto no se acaban de dar cuenta las autoridades que se dedican a utilizar los recursos en otras cosas, entre ellos en la cuestión de corrupción, de que aparte de las inundaciones estamos en peligro de una serie de enfermedades que provienen de estas inundaciones. Ya no me refiero solamente al dengue, ya no me refiero simplemente a la cólera que puede surgir, sino a los problemas gastrointestinales, porque y las contaminaciones, inclusive con animales y con parásitos, ¿sí? Entonces, pues este es un problema bastante serio que está alcanzando a la situación de la ciudad. Y yo creo que cuando una familia tiene problemas de alimentación, tiene problemas de su casa, de habitación, pues debe dejar la ida al cine, debe dejar la compra del automóvil nuevo, debe dejar de la compra de ropa nueva, elegante, y debe ir directo al uso de todos los recursos que posea para satisfacer las necesidades más esenciales que tiene la familia. Y ese es el caso de Torreón, de Gómez, de Lerdo, de la comarca lagunera, y de los estados. Luis Alberto, déjame interrumpirte porque sí, quiero claro. preguntarte algo. ¿Las prioridades de los gobiernos deben consensarse? Deben de consultar a la ciudadanía, si no en un formato legalizado o formalizado, pues desde las normas y reglas que rigen la relación de gobierno y ciudadano, sí de una manera informal. ¿Tú crees que sea necesario en este caso? ¿O hay ya suficientes evidencias de que los ciudadanos lo que quisiéramos sería un drenaje pluvial? Mira, hay un detalle esencial que establece la ONU, la UNESCO, la OMS, o la misma UNESCO, que es el índice de desarrollo humano que se exige a todos los países del mundo y que comprende la satisfacción de las necesidades más esenciales del ser humano. Sí, entre ellos precisamente está la habitación. En este caso podríamos decir que el problema está ahí, porque no es una habitación adecuada aquella en la cual yo tengo problemas con agua de lluvia que se mete a mi casa, que crea conflicto, me impide salir de mi casa para ir a trabajar, como ha sucedido aquí. Por lo tanto, yo creo que la prioridad de un gobierno debe ser en el desarrollo de los seres humanos, de su población. En primer lugar, debe satisfacer las necesidades más esenciales de la sociedad, de la población, y en especial, aquí diríamos, la justicia empieza por darle su lugar a los más necesitados, a quienes más requieren del apoyo, es decir, a la gente con menor capacidad económica, a las colonias más humildes. Por ahí se debe empezar. Pero es que también se supone que tanto en el Cabildo como en el Congreso tenemos representantes que son los que deben, como su nombre lo dice, representar a los ciudadanos para saber cuáles son las necesidades fundamentales de una comunidad y sobre esa base, bueno, pues establecer lo que son los presupuestos de egresos, es decir, a dónde se va a destinar el gasto. Lo que parece haber un divorcio entre precisamente esas necesidades de los ciudadanos y las prioridades de los gobiernos, y sobre todo
pues esta actitud tanto de los regidores como de los diputados locales, pues de divorciarse también de esas necesidades y más bien a trabajar conforme a las prioridades de los ejecutivos respectivos. Es que eso que acabas de decir, el último, es lo fundamental. La pregunta es, mi responsabilidad es con quien me designó a mí, y quien me designó a mí no fue el pueblo, me designó el gobernador, me designó el alcalde o me designó el partido. Y mi obligación es precisamente el partido. Ayer escuchaba la entrevista que hacían a un regidor del PRI que negaba que las lideresas de ese partido anduvieran utilizando los recursos para los damnificados para beneficio propio y beneficio de su partido. Inmediatamente después empezaron a llegar las quejas en diferentes medios de los habitantes de esas colonias, que las lideresas se estaban quedando con los recursos, que los estaban repartiendo quien querían. La pregunta que me haces es muy concreta. Esa responsabilidad no la siente el funcionario, el diputado local, no la siente el regidor con el pueblo, porque siente que le debe a quien lo designó, no al pueblo que supuestamente votó por él. Si nuestro Congreso actual, pues en realidad la mayoría de los diputados que son del partido oficial en el Estado, le deben su designación al gobernador, por lo tanto ellos están inclinados, y los de oposición se la deben, por ejemplo, al partido. Por eso algunos diputados se olvidan de Coahuila y les interesan más en su futuro político de andar buscando posiciones dentro de su partido a nivel nacional, en lugar de pensar en la comunidad, pensar en la gente que necesita que haya leyes, que haya acuerdos que beneficien a la sociedad. Claro. Muy bien, Luis Alberto Vázquez, gracias por tu participación aquí en Contextos. No, gracias a ustedes, muy buenos días, Marcela, Juan, y a todo el auditorio. Muchas gracias.